Hola, en este vídeo vamos a estudiar las funciones afines y las funciones constantes. En el anterior vídeo hicimos las funciones proporcionales. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia respecto a las funciones proporcionales? Bueno, pues que vamos a tener, aparte de la pendiente, otro dato que se llama ordenada en el origen, que se pone como una n. Entonces, primero tenemos que recordar que la pendiente de una recta puede ser positiva si está inclinada hacia arriba, es decir, aquí tenemos el eje X, y si la inclinación es la que vemos aquí, es decir, esta inclinación hacia arriba, ¿verdad? Esta recta de aquí, pues la pendiente va a ser positiva. Pero si la inclinación es hacia abajo, ¿verdad? Esta recta se dirige hacia abajo, la pendiente va a ser negativa. Y si no hay pendiente, es decir, si la recta es horizontal, ¿vale?, como el eje X que podemos observar aquí, pues la pendiente va a ser 0. Bien, pero además de esto, en las funciones afines vamos a tener este otro dato, ordenada en el origen. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues simplemente quiere decir que la recta, en vez de pasar por 0, 0, por el origen, va a cortar el eje de ordenada, el eje Y, en otro número. Puede ser que corte en el y igual a 2, puede ser una recta que pase así, de esta manera, entonces cortando en este punto de aquí. Puede ser que corte en el, por ejemplo, este es menos 1, ¿verdad? Pues puede ser una recta que pase por aquí, por el menos 1, cortando el eje de ordenada en el menos 1. Puede ser que pase por aquí, que sería n igual a 4, es decir, que corta en el n igual a 4, ¿verdad? Entonces tenemos muchas posibilidades, pero nunca va a pasar por el 0, 0. Si tenemos una recta de esta manera, que pasa por el 0, 0, ya tendría esta otra forma de aquí. Es decir, n sería 0, ¿verdad? Porque pasa por el 0, 0. Entonces ya no sería una función afín, sino sería una función proporcional. Todas las demás tienen un valor de n que no es 0. Será n igual a 2 en este caso, n igual a 4 o n igual a menos 1, por ejemplo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es dibujar esta recta de aquí. Nos da la pendiente que es 3. Como es positiva, podemos decir que estará inclinada hacia arriba, ¿verdad? Y otro dato de aquí nos da el valor de n, que es n igual a 2. Positiva. Entonces sabemos que la recta va a pasar por este punto de aquí, va a cortar la ordenada en el y igual a 2. Bien, entonces vamos a calcular, vamos a rellenar esta tabla de valores. Vamos a calcular para x igual a menos 2 cuánto va a valer y. Entonces simplemente tenemos que sustituir con mucho cuidado en esta ecuación de aquí. Es decir, en el primer caso tendríamos 3 por menos 2, cuidado, vamos a poner así entre paréntesis para acordarnos que tenemos este menos 2 y luego sumamos más 2. Entonces, 3 por menos 2, esta parte de aquí sería menos 6, ¿verdad? Más por menos es menos. Y ahora, menos 6 más 2 nos va a dar menos 4. Entonces, colocamos aquí menos 4. Bien, el siguiente sería igual a 3 por menos 1 más 2. Es decir, 3 por menos 1 sería menos 3, más 2 nos da menos 1. Aquí lo colocamos. En este caso, cuidado, 0, cuando x es 0 no va a ser y igual a 0, porque si hacemos aquí arriba, 3 por 0, sí es verdad que esta parte me va a quedar 0, pero tenemos aquí sumando el 2. Por tanto, esto se va, pero me queda el 2. Y cuando x es igual a 1, si sustituimos aquí, este es fácil porque no tiene signo negativo, 3 por 1 es 3, más 2 sería 5. Y si sustituimos el 2, 3 por 2 es 6, más 2 es 8.
Entonces, aquí hemos colocado los puntos menos 2, menos 4. Tenemos que acordarnos que siempre la primera coordenada será la de x y después vendrá el y. Entonces, menos 2, menos 4, menos 1, 0, 2, 1, 5 y 2, 8. Bien, entonces ahora vamos a colocar esos puntos en el gráfico. El primer punto es menos 2, menos 4, entonces tengo que conectar cuando x es igual a menos 2, tengo que bajar hacia abajo y conectar con y igual a menos 4. Este es el punto que conecta menos 2 y menos 4. Si hacemos el siguiente, tenemos que encontrar menos 1x y unirlo con menos 1y. Sería este de aquí, menos 1, menos 1. El siguiente punto es cuando x es 0 y es igual a 2. Es decir, cuando x es 0, el 0 está aquí, ¿verdad? En el medio. 0 y es 2. Por tanto, este es el punto. 0, 2. Este sería 1, 5 y 2, 8 en la parte positiva. Entonces ahora tenemos que conectar todos estos puntos y vamos a obtener la recta. Aquí la tenemos. Como podemos observar, está inclinada hacia arriba, tiene una pendiente bastante grande, es un 3 de valor, y vemos que corta el eje de ordenada en n igual a 2. Vale, en este otro ejemplo tenemos, en este caso, una pendiente negativa. En este caso, primero lo que ha hecho es colocar la n y después la pendiente por x. En este caso, la pendiente, en vez de ser plus, positiva, es negativa. Entonces estará inclinada la recta hacia abajo. Y la n es igual a 1, es decir, va a cortar el eje de ordenada en este punto de aquí, en y igual a 1. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es rellenar esta tabla, que ya la he rellenado, pero quiero explicaros cómo lo he hecho. Entonces, el primer caso sería y igual a 1 menos un cuarto por menos 8. ¿Qué es lo que yo haría a lo primero? Pues fijarme a ver qué signo voy a obtener en esta multiplicación. Acordaros que aquí tengo realmente también otra fracción, porque menos 8 entre 1 sigue siendo menos 8. Entonces puedo convertir como fracción y esto sería una multiplicación de fracciones. Bien, aquí tengo un 1 y si vemos tengo aquí un negativo. Negativo por negativo me va a quedar un positivo y lo coloco, ¿vale? Y ahora lo único que tengo que hacer es, pues los números de arriba entre ellos multiplicarlos y los números de abajo entre ellos multiplicarlos. Entonces 1 por 8 será 8 y 4 por 1 será 4. Es decir, 1 más, aquí sí que puedo dividir porque es una división muy sencilla, 8 entre 4 serán 2, por tanto el resultado es 3, el que hemos puesto aquí arriba. En el siguiente caso, pues aquí lo mismo, este menos 4 lo puedo hacer entre 1. Y ahora tendré por un lado este 1 de aquí y ahora menos por menos me va a quedar más esta multiplicación. Y ahora 1 por 4 va a ser 4, 4 por 1 va a ser 4. Es decir, 1 más 4 entre 4 es 1. 1 más 1 son 2. El siguiente es muy sencillo porque tengo 1 menos un cuarto por 0, estos se eliminan, ¿verdad? Porque 0 por cualquier número es 0, entonces me va a quedar 1 menos 0 igual a 1. En este otro caso, pues son los mismos valores que hemos tenido al principio, pero positivos. Es decir, esto puedo ponerlo como haciendo entre 1 y en este caso, cuidado, porque tengo menos por más. Entonces me va a quedar negativa, ¿verdad? Y ahora 1 por 4 serán 4 y 4 por 1, 4. Es decir, voy a seguir aquí abajo, 1 menos 4 entre 4 es 1, entonces 1 menos 1 son 0. Y este otro ejemplo será, esto lo puedo poner entre 1 y ahora 1 y otra vez menos por más, menos. 1 por 8, 8 y 4 por 1, 4. Es decir, 1 menos, esta división me va a dar 2
menos 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos toda la tabla rellenada. Ahora simplemente vamos a colocar los puntos y vamos a dibujar la recta. Bien, entonces en el primer punto tenemos menos 8, 3. Acordaros siempre primero x y después y. Vale, lo vamos a colocar. Vamos a relacionar cuando x es igual a 8, es decir, estoy aquí, y será 3, es decir, tengo que moverme hacia arriba. Bien, conectar con este valor. Este punto conecta menos 8 con 3. Colocamos aquí, menos 8, 3. El siguiente punto sería menos 4, 2, es decir, menos 4, subo hasta aquí arriba para conectar con el 2. Menos 4, 2. Ahora, cuando x es 0, es decir, estoy aquí, esto es 0, y va a ser 1. Este sería el punto. 0, 1. Cuando x es 4, aquí estoy, igual a 0. No tengo que subir ni bajar, estoy aquí. Entonces, 4, 0. Y cuando x es 8, tengo que bajar hasta aquí para relacionar con el menos 1, este punto de aquí. Bien, pues ahora simplemente juntamos todos esos puntos mediante una recta. Aquí tendríamos nuestra función afín. Como podemos observar, está inclinada hacia abajo, por eso la pendiente es negativa, y corta la recta el eje y en n igual a 1. Bien, para terminar con las funciones afines vamos a hacer este otro caso, es decir, en vez de darnos al principio la ecuación y dibujarla, al revés, nos dan el dibujo, ¿verdad?, la gráfica, y nos piden cuál será la función. Estamos buscando en este caso la función afín, por tanto tiene que tener este aspecto. Es decir, tenemos que calcular la pendiente por un lado, m, y la ordenada en el origen, que será n, donde corta el eje y. En el primer caso es muy fácil porque vemos cómo pasa por i igual a 2, por tanto, n será 2. En este otro caso también ocurre lo mismo, n será 2. Y ahora, para calcular la m, tenemos que hacer otro proceso. Es decir, tenemos que escoger dos puntos cualquiera de la recta. Aquí me lo marcan, ¿verdad? Este punto de aquí y este punto de aquí. Pero podría escoger cualquier otro. Por ejemplo, podría escoger este otro punto también. Vale, vamos a hacer con los que nos han dado, estos negros de aquí. Bien, lo que tenemos que hacer es relacionar los valores de y los valores de x de estos dos puntos. Pero se hace de una forma muy sencilla. Tenemos que dibujar entre estos dos puntos dos rectas, es decir, vamos a formar un triángulo recto. Como Pitágoras, ¿verdad? Tendríamos aquí un cateto y aquí tendríamos otro. Bueno, pues este cateto relaciona los valores de x, ¿vale? Porque está en la horizontal. Y este otro cateto relaciona los valores de y de estos dos puntos. Bien, entonces el siguiente paso que tenemos que hacer es escoger cualquiera de estos dos puntos para empezar. Podemos escoger este punto, por ejemplo, y movernos a lo largo de estos catetos hasta llegar al otro punto de aquí. Y con eso vamos a calcular la relación de y la relación de x de estos dos puntos. Me explico. Si yo empiezo a moverme hacia la derecha, tengo que contar cuántos cuadraditos hay hasta llegar a la x de este otro punto de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Se diferencian por 5 cuadrados, ¿verdad? Entonces, como me muevo a la derecha, ese 5 va a ser positivo. Es decir, m igual a, en este caso, como he sacado la relación de x, es decir, se diferencian por 5 cuadrados, ¿verdad? Entonces la relación es de 5. Y ahora, siguiendo el siguiente cateto, me tengo que mover hacia arriba porque estoy viendo la relación de y, que es vertical. ¿Y cuántos saltos se diferencian de uno a otro? 1,
2 y 3, ¿verdad? Y como me muevo hacia arriba, el valor de 3 también será positivo, ¿vale? Si me muevo a la derecha y si me muevo hacia arriba, siempre los valores van a ser positivos. Entonces, la pendiente de esta recta son 3/5 o es 3/5. Vamos a hacer, por ejemplo, para que veáis que me hubiese dado lo mismo si hubiese escogido este otro punto de aquí. Voy a dibujar un triángulo, podría escoger este triángulo para que conecten estos dos puntos y entonces, si empiezo, por ejemplo, vamos a empezar desde arriba. Entonces, tengo que seguir hacia abajo, 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, aquí ahora estoy viendo la relación de y, por lo que tengo que colocar el valor aquí arriba. Acordaros que la relación de y es arriba. Y como me he movido hacia abajo, le pongo el negativo, -3, ¿vale? Si me muevo hacia abajo, es negativo. Ahora, tengo que seguir con el siguiente cateto, para la relación de x. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pero como me muevo a la izquierda, el valor será negativo. Y como vemos, cuidado porque nos da lo mismo, menos entre menos es más, por lo que al final me va a quedar 3/5, igual que aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que para calcular la pendiente puedo escoger los puntos que quiera. Bien, vamos a pasar a este otro de aquí. Aquí tenemos estos dos puntos, pues los vamos a coger y vamos a dibujar ese triángulo. Vamos a colocarlo así, un triángulo recto, ¿verdad? Vale, también podría haber hecho este otro triángulo, es decir, de aquí a aquí, este de aquí. También puede ser, como queráis. Siempre tiene que ser un triángulo recto, eso sí, pero puede ser primero hacia arriba y luego a la izquierda o primero hacia abajo y luego a la derecha, lo que queráis. Bien, yo voy a escoger este triángulo de aquí. Por tanto, esto sería para relacionar los valores de y esto x, ¿verdad? Bien, entonces la m será igual a... Voy a empezar, por ejemplo, desde este punto de aquí. Como me tengo que mover una posición a la izquierda, va a ser -1. Entonces, cuidado que en este caso x está abajo, entonces coloco aquí -1. Y ahora tengo que seguir, pero hacia arriba, 1 y 2. Como voy hacia arriba, acordaros, hacia arriba o a la derecha es positivo, por tanto, voy a poner 2 positivo. Es decir, 2 entre -1 más entre menos es menos y 2 entre 1 es 2. Esta sería la pendiente. Es negativa porque está inclinada hacia abajo. Aquí tiene que ser positiva porque está inclinada hacia arriba. También vamos a hacerlo de la siguiente forma. En vez de empezar desde este punto de aquí, vamos a empezar por el punto que se encuentra más arriba. Entonces, en este caso, me tendría que mover hacia abajo 1, 2, sería -2, ¿verdad? Coloco aquí arriba -2 y luego me muevo 1 pero a la derecha, entonces sería positivo. ¿Ven? -2 entre 1, por tanto me va a quedar -2, igual que aquí. Da igual hacia dónde me mueva. Bien, y para terminar, lo más fácil, funciones constantes. ¿Cuáles son? Pues las que tienen una pendiente que es igual a 0, es decir, no tienen pendiente, no hay inclinación, solo son rectas horizontales. Por tanto, solo vamos a poner el valor de n, ¿vale? Va a tener este aspecto, y igual a n, no hay pendiente, solo donde corta el eje y, el eje de ordenada. Por tanto, en este caso vemos que la recta corta en y igual a 3 y esta sería la función. Si cortase, por ejemplo, esta otra función, así, por aquí, su aspecto sería y igual a -2.
Si cortara justo esta de aquí, es decir, el eje X, pues Y será igual a 0. Corta el eje de ordenadas en ese punto. Y podemos hacer infinitas rectas, pero vemos que es muy sencillo de ver.